Hola con todos, en esta oportunidad les voy a resolver los ejercicios de física que vinieron en el simulacro de tipo examen de admisión, ¿no?, para San Marcos, que se tomó este sábado, 15 de febrero. Comenzamos. Bueno, pasamos este ejercicio, es un poco, tiene un buen texto, pero vamos a plantearlo, ¿eh? Nos dicen que dos atletas, Benjamín y Ángel, están en una competencia. Nos dicen que en cierto instante Ángel está a 36 metros delante de Benjamín, más o menos como se observa acá, ¿verdad? Este es Ángel, este es Benjamín. Y también nos dice el enunciado que Benjamín está a 100 metros de la meta. Entonces, ¿cómo plantearía esto? Pues de esta forma, ¿no? Una pequeña gráfica. Nos daban de dato este y este. ¿Y qué podemos deducir de esto? Que Ángel está a 64 metros de la meta, ¿verdad? Esto no nos dan, pero podemos deducirlo con los datos que sí tenemos. Ahora, nos dicen que justamente en este instante, cuando Benjamín está a 100 metros de la meta, este comienza a acelerar a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, o sea, su aceleración. O sea que en este instante Benjamín comienza a acelerar, ¿no? También nos dicen que ambos tienen rapideces iguales, 10 y 10. Entonces, ¿cómo analizaríamos esto? Y justamente nos piden el tiempo que le va a tomar a Benjamín en alcanzar a Ángel. Obviamente eso tiene que ser antes de llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Pues de esta manera. Es cierto que el tiempo que le va a tomar a Benjamín en alcanzar a Ángel, ese intervalo de tiempo que va a pasar, o sea que Benjamín va a correr cierto tiempo, también Ángel va a correr una distancia X también en ese mismo tiempo que le va a tomar a Benjamín en alcanzar a Ángel, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Ángel, digamos que va a correr una distancia D, que si es que lo reemplazamos acá, podríamos deducir que es una distancia de menos 64, para que así en todo esto salga 64, ¿verdad? O sea, en un tiempo T que va a pasar, Ángel va a correr de menos 64 metros, ¿verdad? Porque todo esto es 64, ¿verdad? Si recorre una distancia de, pues podemos tomarlo como de menos 64. Pero este mismo tiempo que le va a tomar a Ángel en recorrer de menos 64 también debe ser el mismo tiempo que le va a tomar a Benjamín en alcanzar a Ángel. Pero ¿cuánto recorrería Benjamín? Pues la distancia de separación que tenía en un inicio más la distancia que va a recorrer Ángel en este intervalo de tiempo. Ángel va a seguir realizando MRU porque este no va a acelerar, su rapidez permanecería constante, pero Benjamín sí va a acelerar. Entonces Benjamín va a realizar MRV, ¿verdad? Entonces planteamos las ecuaciones para Ángel. Ángel va a recorrer a partir de aquí hasta aquí de menos 64, ¿verdad? Metros, ¿no? Es igual a que, bueno, la famosa divertida, ¿no? Distancia es igual a rapidez por un tiempo, ¿verdad? Este es para Ángel. Ahora para Benjamín. Pues Benjamín va a recorrer una distancia de 36 más lo que va a recorrer Ángel, ¿verdad? O sea, de menos 64. Esto va a ser igual a que una ecuación de MRV que nos relacione los datos que tenemos de Benjamín. Pues rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. Nos dicen que va a acelerar con un valor de 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos trabajar de acá? Primero, de la ecuación de Ángel podemos despejar D, o sea, la distancia, D igual a 10t más 64. De Benjamín podemos operar, cancelar acá y nos queda de la siguiente manera. Cosa que este D es el mismo D que tenemos acá. Entonces esto de acá lo pasamos acá. Cosa que ya bajamos esto acá, vemos que esto va a salir 36 y nos queda de la siguiente manera. De aquí vemos que este 10t se cancelaría con este 10t, ¿verdad? Y nos quedaría 36 igual a t cuadrado. Pues sabemos que t puede ser más menos, pero vamos a considerar positivo, o sea, 6 segundos, ¿no? Entonces justamente el tiempo que nos pide calcular que le va a tomar a Benjamín en alcanzar a Ángel va a ser de 6 segundos. Y esta sería la respuesta. Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy rápido, estoy seguro que muchos lo han hecho. Quizás por el contexto, pero es simplemente la ley de Ohm, ¿verdad? Tenemos un cable, nos dicen, de alta tensión que tiene un potencial de 120 voltios. Y accidentalmente un ingeniero nos dice que toca el cable, lo cual por él va a circular
o va a tolerar a lo mucho una corriente de 14 miliamperes, ¿no? Nos piden la resistencia que debe tener el ingeniero. Pues voltaje, intensidad de corriente, resistencia, ¿qué se nos viene a la mente? El famoso VIR, ¿verdad? Entonces despejamos lo que queremos, que es R, y nos quedaría ¿qué cosa? Diferencia o el potencial sobre la intensidad. Entonces, operando rápidamente, aproximadamente la resistencia nos debe salir de 8571,4 ohms, que sería la respuesta. Bueno, pasamos a este ejercicio muy clásico a lo que es calorimetría. Se parece a una pregunta del tercer examen de la pre-ciclo ordinario también. Bueno, nos dice que tenemos café en un recipiente despreciable, o sea que el recipiente o la terma no va a afectar en nada en el proceso de calor y nada de eso. 80 grados y 20 gramos de café. Se dice que se le va a vertir agua, 60 gramos de agua a una temperatura de 50 grados. Y se dice que en la mezcla va a llegar a una temperatura de 60 grados. Entonces hacemos uso de ¿qué? De nuestra famosa recta calorimétrica, ¿no? O sea, de una recta numérica. Ubicamos los datos, las temperaturas, 80 grados de café, 50 grados centígrados de agua, sus masas, ¿no? Arriba. Y nos dicen que una vez llegado a la mezcla, la temperatura de equilibrio, o sea, de la mezcla es de 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? Que 80 grados centígrados va a llegar a 60 grados, o sea, va a disminuir su temperatura, o sea, va a perder calor, ¿verdad? Podemos ponerle como calor perdido. Y de 50 a 60 va a aumentar su temperatura, o sea que el agua va a ganar calor, ¿verdad? Como podemos ponerlo con un calor ganado, ¿verdad? Entonces sabemos que por la conservación el calor perdido más el calor ganado va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos simplemente datos, ¿no? Son calores sensibles, ¿no? Porque solo va a hacer variar la temperatura. Calor perdido, la masa de ¿qué? De café por el calor específico de dicho, que es lo que nos pide justamente, por la variación de temperatura. Dijimos que el equilibrio siempre va a ser la final, ¿no? O sea, 60 menos lo que tenemos, 80. Sería ¿cuánto? Menos 20, ¿no? Podemos ponerlo así. Más calor ganado que es de agua, ¿no? Su masa, 60. Su calor específico que es 1, que es de dato. Y variación de temperatura, la final menos la inicial. 60 menos 50, 10. Todo es igual a 0. Vemos que aquí se va a hacer menos 400. Puede pasar acá, porque así se vuelve positivo. Entonces 400 por lo que quiero es igual a 600. Entonces el calor específico del café nos debe salir 1,5. Y esa sería la respuesta. Bueno, en este ejercicio nos dicen que tenemos un autobús que su motor tiene una potencia de 169 kilowatts. Cuando viaja nos dicen a una rapidez de 360 kilómetros por hora, ¿no? Y nos pide hallar cuál va a ser la fuerza ejercida por el camión que va a ejercer. Sabemos que la potencia es una magnitud física escalar que nos va a expresar la rapidez con la cual se desarrollará el trabajo mecánico, ¿verdad? Y sabemos que la expresión más conocida de calcularla es como trabajo sobre un tiempo, ¿no? Un intervalo de tiempo. Pero debemos recordar que de aquí podemos deducir otra expresión. ¿Cuál sería? La siguiente. Una fuerza por una rapidez. O sea, la potencia también es igual a la fuerza por la rapidez. Y si que nos damos cuenta en el ejercicio tenemos ya la potencia, nos dan la rapidez y nos pide justamente la fuerza, ¿verdad? Entonces es un simple reemplazo, ¿verdad? Entonces reemplazamos, tenemos ya la potencia, la fuerza que nos pide y la rapidez tenemos en kilómetros por hora. Debemos pasarlo a metros sobre segundo. Para eso simplemente multiplicamos por 5 y dividimos entre 18, ¿verdad? Así una vez ya convertido esto y pasarlo a dividir acá, la fuerza que nos pide nos debe salir 1690 newtons, que sería la respuesta en este ejercicio. Entonces pasamos a este ejercicio de verdaderos y falsos. La preposición 1 nos dicen: el sistema internacional no es el sistema estándar para el trabajo científico en el mundo,
pues debemos recordar que en la actualidad existe un acuerdo a nivel mundial que nos dice que la mayoría de países o todos deben adecuarse al SI, ¿no? Y así los países lo vienen haciendo. A pesar que hay algunos países que tienen sus propios sistemas, pero a partir de 1960 se acordó que dicho sistema internacional, o sea, SI, debe ser el que se debe adoptar, por ende se le consideró como un sistema universal. Entonces la 1 podemos decir que es falsa, ¿verdad? La 2 nos dice, el amperio es una unidad del sistema internacional de unidades. Pues sabemos que en el sistema internacional tenemos las cantidades fundamentales, que son 7, ¿verdad? Ahí se encuentra la corriente eléctrica, ¿no? Cuya unidad es amperio o ampere. Entonces la 2 sería verdadero. Pasamos a la 3. Nos dicen, todas las unidades del sistema internacional usan potencias de 10. En esta proposición he visto que muchos han tenido dudas. Muchos han marcado verdadera esa o lo han tomado como falsa. Creo yo que, por ejemplo, para mí es falsa. ¿Por qué? Porque al mencionarnos todas las unidades del sistema internacional usan potencias de 10, las que se expresan en potencia de 10 son los múltiplos y los submúltiplos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una cantidad fundamental de longitud que la unidad es metro, ¿no? Ya metro es la unidad. Pero, digamos, si quiero medir algo más grande, por ejemplo, 100 metros, puedo usar, o 1000 metros, puedo usar el kilómetro, por ejemplo, el nanómetro y así, ¿no? Múltiplos y submúltiplos son los que tienen potencias de 10, pero la unidad así por sí sola, no. Es por ello creo que yo lo consideraría falso esa. Vamos a dejarla así, vamos a pasar a la 4, a ver. Nos dicen las unidades para las cantidades físicas se deducen de 7 unidades básicas. Aquí también al mencionarnos las unidades para las cantidades físicas derivadas, ahí sí se deducen de 7 unidades básicas, ¿verdad? Yo creo que quizás ahí hubieran sido más específicos, ¿no? Simplemente nos plantearon cantidades físicas así. Entonces creo yo que ellos se referían a las fundamentales, ¿no? Perdón, a las derivadas, ¿no? Entonces podríamos decir que esa puede ser verdadera, ¿no? Entonces, pero sería entonces falso, verdadero, ¿no? Pero vemos que no hay esa alternativa allí. Así que debemos ajustarnos, ¿no? Quizás a cuál de ellos. Entonces creo yo que en la 3 hubieran sido más específicos, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que marcar una de esas claves así, digamos, las que nos propusieron, entonces marcaríamos cuál. Creo yo la B, ¿verdad? Marcaríamos la B. Pero como les mencioné, no fueron muy específicos en algunas cosas. Bueno, este ejercicio no vino exactamente en el simulacro de hoy, pero para alargar un poquito el video, lo saqué de la presa Marco, ¿no? Para acabar ya. Entonces, en este ejercicio nos pide hallar la energía cinética, ¿no? Nos dicen cuando, en la posición de más 3 metros. Ahí tenemos más o menos la gráfica de nuestro bloque con un resorte que va a oscilar, ¿no? Y justamente nos pide hallar desde la posición de equilibrio hacia la derecha, ¿no? Donde están los positivos, x más 3. Entonces debemos recordar qué cosa. Primeramente los datos que me dan, ¿no? Tengo ahí la posición, ecuación de posición, sabemos que tiene esta forma y de ahí podemos sacar algunos datos como la amplitud, ¿verdad? La amplitud 0,5 metros y la frecuencia cíclica también se puede observar que sería 10, ¿no? De ahí salen, ¿no? Esos datos. Entonces, ¿cuál será la velocidad en la posición x más 3 metros, ¿no? Pues debemos recordar que en movimiento armónico simple la velocidad en cualquier punto se va a calcular con la siguiente formulita. Frecuencia cíclica por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición donde queremos, ¿no? Tenemos de dato la amplitud, la frecuencia cíclica y la posición que queremos, que es más 3 metros, ¿no? Entonces simplemente reemplazando, observar qué cosa, que la velocidad en la posición más 3, una vez ya reemplazando con los datos, como se observa ahí, nos va a salir de 4 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, la energía cinética, ¿cómo se va a calcular? Un medio de la masa del bloque 1 por la velocidad al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado. Y así vamos a ver que la energía cinética en la posición más 3 nos va a salir de 8 joules, que sería la respuesta.